Ya, comencemos entonces. ¿Dudas que tengan de clases anteriores? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguras y seguros? Profe, yo, o sea, no es una duda como de las clases, pero era para preguntarle si es que algo es posible. Lo que pasa es que siempre que hablamos de los controles, se me olvida preguntarle, o de las pruebas, si es que hay alguna posibilidad de que en las pruebas, cuando se hacen preguntas como cuantitativas y cualitativas, se mencione cuáles son cuáles, porque a veces, no sé, eh, en una, no sé, como que de repente hay gente que se confunde en cuál es cuantitativa y cuál es cualitativa y no hacen desarrollo así, no sabía si se podían como escribir en alguna parte de las preguntas eso. Se puede. Y estoy buscando, lo estoy buscando. Está escrito. Ya, gracias. Por si acaso. Así que esas son las mismas instrucciones de la prueba 2 si es que ese fuese el formato y del examen, así que no. Ya, bacán, gracias. ¿Qué otras dudas? Ya, entonces miren, lo que yo les posteaba ayer en la noche es ciertas cosas que referente a, si ustedes creen que es lo que más vimos, que tienen problemas de matemática financiera, no hay otra opción que hacer los ejercicios. Obviamente, cuando yo lo hago, se ven súper fáciles, porque obviamente mi expertise es distinta a su expertise. Pero si ustedes van a llegar al control de ejercicio o a la prueba a enfrentarse a eso, no tiene ningún sentido. Entonces, primero los que crean que tienen déficits, y contesto al tiro la duda, Bárbara, que tienen déficit en matemáticas financieras, hagan todos los ejercicios, hagan todos los ejercicios. Si creen que ya saben, mira, yo no sé hacer una tabla de desarrollo, yo no sé distinguir cuando las cuotas son distintas o me cuestan las perpetuidades, quizás pueden hacer algunos. Por eso que en los de ejercicios de leasing, perdón, yo caractericé cada uno. Oye, alguien quiere hacer un ejercicio de prueba, les dije, oye, este es de la prueba tanto, este es del control de ejercicio tanto. Esto tiene un problema con la opción de compra, esto tiene un problema con las cuotas desiguales, esto tiene que ver con los ingresos reconocidos a través del contrato, etc. Como que cada uno trata de cubrir un objetivo de aprendizaje distinto, además que la complejidad esté indicada. En el fondo nosotros siempre esperamos el avanzado, pero si alguien solo puede hacer el avanzado, es probable que no tenga un 7. Si alguien puede resolver los millas extra, los tiránicos, entonces va a llegar a eso, para que si tienen que discutirlo con su equipo de estudio, su grupo de estudio, tienen que ver cosas alternativas, tienen que hacer preguntas, no esperen hasta el final, porque si no, obviamente, verlo en la repetición de la clase y en especial la semana de prueba, que podrían tener bastantes más cosas que hacer, puede ser súper poco rentable en el sentido de las horas que dedican con los puntos que obtienen, digamos, en la evaluación, que es una métrica de corto plazo, pero sobre todo para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje que es de largo plazo. Bárbara. Tenía una consulta respecto al capítulo de bonos. Es que estuve revisando los ejercicios de ejemplo que hay y en el ejercicio 4, en la parte de contabilización, habla como dice amortización, pero dice francés, pero después hace como con la amortización igual. Entonces, ¿ese no era el alemán? A ver. Deja ahí para adentro, espera. Deja abrirlo.
20, libro, capítulo 16, versión 9. Se abren. Se quedó pegado Word. Francés. Cupones iguales. Ejemplo 4. Amortizing francés. Ah, está malo. Buen punto. Este debería decir alemán. Es cierto. El título debería decir alemán. Ya, porque ahí me confundí, tuve que volver a leer las definiciones. Perdón, mi error. Sí, cambiado. Yo pegado no, guarda. Ya. Entonces, la idea esencial es que lo que yo les posteé anoche es que agregué ciertas cosas a las láminas, algunos gráficos, algunas cosas que nosotros dibujamos a mano para que lo tuvieran como más respaldo y lo logren aplicar con tiempo. Entonces, quizás lo que hay que entender súper importantemente es qué pasa con una empresa, sobre todo lo que hemos repetido varias clases, pero que una parte significativa de la clase no la dedicamos a los asientos. Eso es lo que cree todo el resto del mundo, que aquí estamos haciendo asientos todo el rato y en realidad nosotros dedicamos la mitad de la clase a hablar de cómo funcionan los negocios. Porque si entendemos el cómo funcionan los negocios, la contabilidad debería ser deductiva. O sea, si ustedes están haciendo algo que no tiene ningún sentido, es inútil y la contabilidad intenta corregir ese tipo de cosas, en especial bajo IFRS. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de lo que pasa con el precio del bono de una empresa de juguetes, Toys R Us, de Estados Unidos. Entonces, fíjense que tenemos el precio en el tiempo y está puesto como un porcentaje del valor par. Así es como se cotizan los precios de los bonos. Entonces tú dices, oye, mira, si yo le presté $5.000 o $10.000 o $100 millones, da lo mismo, como porcentaje de lo que yo presté, voy a recuperar el 100, el 105, el 98, el 0. ¿Sí? Entonces fíjense que pasa por distintos periodos y esto trata de ejemplificar el riesgo que se corren en las inversiones. Lo único seguro en la vida es que nada es seguro. La empresa puede invertir en bonos, el que está comprando el bono, y uno dice eso es mucho más seguro que invertir en acciones, que criptomonedas, que propiedades, etcétera, sí, pero no es libre de riesgo. Entonces, típicamente hay cosas mal entendidas, por ejemplo, cuando se habla sobre todo en la prensa o si lo conversan con su familia hoy, es que el multifondo E de las pensiones nunca baja. Falso, baja. Y puede ser que el E baje y que el A suba. Entonces, oye, eso es riesgo. Lo único que está claro en la vida es que el riesgo y el retorno tienen un matrimonio forever and ever. Oye, si quieres tener más rentabilidad, tienes que correr más riesgo. Entonces me comentaban en las otras secciones, oye, que las criptomonedas, claro, en 2 días bajan 40% y al otro día suben 50%. Eso es riesgo. Por eso que obtiene esos retornos. Pero no va a ser que, oye, tengo el bono más seguro del mundo y este renta 5.000% al año. No es así. ¿Se entiende? Riesgo-retorno. Entonces fíjense que al principio, digamos desde finales del 2012, que te pagaban algo así como 85% del valor par, el bono se empezó a deteriorar. Oye, no, es que la empresa le ha empezado a ir mal, tiene pérdidas, ya nadie vaya a comprar tanto las jugueterías físicas, está bien. Pero después, desde principio del 2016, se recupera. Fíjense que el bono sube hasta casi 100% del valor par. Entonces uno dice, oye, está súper bien. Sí, pues, y después a mediados del 2017 la empresa entra en default y deja de pagar. Y fíjense que el bono cae de casi 100 hasta 20%. Nadie lo vio venir. Raro. ¿Entiendes? Pero así puede ocurrir el riesgo. Entonces, fíjense que si el bono dice yo no te voy a pagar, ustedes me prestaron plata a mí, yo les digo no les puedo pagar, ¿qué hacen ustedes? ¿Pedir la quiebra?
pedir la quiebra ya. ¿Qué implica la quiebra? ¿Qué creen que implica? Pues obviamente nadie de nosotros es experto en quiebra, pero ¿qué creen que implica la quiebra? Vender los activos de la empresa para recuperar plata. Eso es. Empiezo a vender los activos de la empresa. Por eso que no voy a recuperar cero. Por eso fíjense que cuando nosotros ocupamos el concepto del valor en uso y el valor de liquidación neto de cualquier cosa y que tenga que transportar los activos, que le pague a alguien que lo venda, un auditor, los costos legales, todo lo que pueda surgir en un proceso de quiebra ordenado, bueno, eso es el valor de enajenación, pues y algo te va a quedar, agarro los cuadros, las mesas, los equipos y recupero. Por eso fíjense que no cae al 100%. Entonces, piensen que la empresa debe algo. Entonces, imagínense si quieren un balance. Ustedes deben, este es el activo, ¿ya? Ustedes deben 600. Pero solamente tienen 400 en activo. Entonces, ¿cuánto es el patrimonio? Menos 200. Menos 200. Puede ser el sentido puro de la contabilidad en que la empresa está quebrada. Debe más de lo que tiene para pagar. Entonces, ¿cómo le pago estos 400 a los acreedores? ¿Cómo lo repartirían ustedes? Yo los contrato a ustedes para liquidar esta empresa. ¿Cómo reparten los 400 que van a obtener entre los 600 que debo? ¿Tengo que ir según prioridad? Ah, ya, podría haber una prioridad. Esa es una idea interesante. Entonces, esa prioridad, a veces llamada prioridad, prelación o seniority normalmente, es que algunos van a ser senior, otros van a quedar entre medio y otros van a ser junior. Entonces tú dices, por ejemplo, lo voy a ejemplificar solo para los bonos, pero esto funciona para los préstamos, para los contratos de leasing, para todo. Oye, tengo un bono A que le debo 150. Tengo un bono B que le debo 300. No, esperen, voy a hacerlo con otros números. Este le debo 200. Tengo un bono B que le debo 300. Y tengo un bono C que le debo los restantes 100. Ya. Si este bono realmente fuera senior, tiene prioridad de pago frente a todo. Entonces, cuando tú fuiste a comprar ese bono, supiste que corrías menos riesgo. Como corre menos riesgo, ¿qué va a pagar menos? Rentabilidad. Eso. Entonces, digamos que este paga 2%, como dice Fernando. El otro quizás quedó entre medio, es lo que se conoce regularmente como mezanín. Y entonces un bono mezanín, digamos que paga 5%. Y el que queda abajo, último, el junior o subordinado, y entonces el junior paga, invento, 13%. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, en promedio esto paga 6%. Bueno, si yo me hubiera emitido una sola categoría de bono, perdón, quizás pagaba 7. Entonces te conviene estratificarlo por millones de razones que estamos lejos de entender en este curso. Pero quizás en un Finanza 1 es más fácil de entender. Sí, entonces la empresa quiere diferenciarlo. Pues yo voy a hacer la serie A que quizás es a 2 años, pero tiene prioridad de pago. Pero tengo la serie B que es a 10 años y va entre medio de todo. Ya la serie C son lo último y ya 50 años. Allá, pues a algunos tipos de inversionistas les gustará el bono junior porque es más rentable. Otros dicen, no, muy riesgoso, que último. Allá, pues. Entonces a mí me gusta el bono senior. Y a mí me dice, no, mira, entre el riesgo y el retorno quizás lo mejor es ir al medio, como en la galucha mezanín. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa y uno queda diciendo, mira, si en realidad el bono senior se cobra primero, que esto pudo haberlo hecho la empresa, entonces uno dice, listo, pues,
Quedan 400 para pagar 200. ¿Me alcanza? Sí. Sí, listo. Después voy por el bono B. ¿Me alcanza para pagarle? No. No, listo, hasta ahí llegué. O sea que al C tampoco. Al B le puedo pagar 200 que faltan y chao. Ah, ya, puede ser el riesgo. Y parte de las reglas del juego es que no se pague. Por ejemplo, mira, Argentina es un caso muy insigne porque este argumento es de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Cuando Argentina dejó de pagar el 2014, una de las últimas veces, un juez de Nueva York, el juez Griesa, lo obligó a pagarle a todo evento. Entonces, fíjense que si un juez obliga a un país a todo evento a pagar, ¿cuál es el riesgo de que no te pague? Cero. Cero. Entonces, el bono es libre de riesgo. Y entonces Joseph Stiglitz decía, no, pues mira, Argentina no era libre de riesgo, por eso no pagaba lo que pagaba Estados Unidos o Alemania, 2%. Te ha pagado durante 5, 10, 20 años, 20% al año y no 2%, porque hay un premio por riesgo, te está recompensando porque una de las cosas que podría ocurrir es que no te pague. Y entonces ahora que no te pagó era parte de las reglas del juego nomás, po. No te está engañando. No es que te dijo yo te voy a pagar a tu evento y no te pagó. Te dijo, mira, yo pago un 18% extra sobre otros bonos porque podría no pagarte. Entonces cuando no te paga quizás ya habéis recuperado la plata y sobrecompensado. Entonces dijo Joseph Stiglitz, si en realidad hay alguien, profesor de economía, si hay alguien que te va a obligar a pagar todo evento, entonces que los que compraron el bono y recibieron 20% de rentabilidad por año devuelvan toda la plata y reciban solamente la rentabilidad libre de riesgo, 2%. Ah, no, entonces mejor que no pague. ¿Se entiende? Entonces, el que no pague un bono, sea de una empresa o sea de un país, es una de las posibilidades que existen. Si uno piensa en la idea de la empresa en marcha, en el largo plazo, no quiero dejar de pagar porque la empresa hasta ahí va a llegar, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar que no paguen. Realmente uno siempre termina sorprendiéndose que las empresas tengan pérdida o quiebren, pero son más las empresas que quiebran que las que que salen a la bolsa por primera vez. Entonces, fíjense que, claro, para que uno muestra un puñado de laboratorios, 6 o 7, tengan la cura o la vacuna para el coronavirus, tiene que haber habido 1000 que están investigando y que no quedaron en nada. Quedaron en nada porque no encontraron la solución, porque no es económicamente rentable, porque se le acabaron los fondos, por cualquier cuestión. ¿Se entiende? Entonces, claro, uno está viendo como la punta del iceberg, justamente lo exitoso, pero debe haber una lista de muertos en el camino para que alguien llegue a ser exitoso mucho más extensa. Entonces, parte de invertir en un bono para el que compra es que no pague. El que emite el bono, no, el que emite el bono, ¿cuándo cree que va a quebrar su negocio? Nunca. Nunca. Entonces, por eso que el riesgo es distinto. Por eso que la contabilidad en eso debería ser súper deductiva. Oye, yo te voy a pagar, sí. No, yo sí te voy a pagar. No puedo saber partir la carrera diciendo que no te voy a pagar. Entonces, el costo amortizado, pues yo te voy a pagar hasta el final de los días. Tú dices, yo no me voy a casar contigo hasta el final de los días. Esa es la gracia de un bono. Es como un préstamo que se puede negociar en los mercados financieros. Oye, yo hoy día se lo compré a Entel, pero en 2 días más o en 2 meses más se lo vendo al Fondo de Pensiones de Noruega, porque me lo compra 4% más caro. Listo. Ese es mi negocio, corto plazo. Entonces el valor razonable tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, en este caso, como que el riesgo los sorprende. ¿Se entiende? Y a veces los mercados financieros funcionan irracionalmente. En algunos de los cursos de economía van a conversar de behavioral economics. Oye, los mercados son irracionales algunas veces. Nosotros en Finanzas 2 lo podemos conversar en ese momento. Entonces, o sea, se conversa normalmente, pero si estuvieran en el curso conmigo, digamos. Entonces los mercados quizás hacen cosas que como que uno dice, oye, pero no se dieron cuenta que iba a pasar esto. El IPSA el lunes pasado, 10% a la baja, el índice de precios selectivo de acciones, las 30 acciones más grandes de la bolsa chilena, 10% a la baja porque no esperaban que ocurriera eso en las votaciones. Oye, pero el gobierno tiene un 9% de aprobación, ¿cómo nadie se da cuenta que era obvio que
iba a pasar algo así como que los independientes, no es una cosa con la izquierda o con la derecha, es que nadie quiere tener nada que ver con los políticos. No, no lo vimos. Por eso que las acciones reaccionan a la baja. Bueno, que los mercados a veces son tontos, están dormidos, no reaccionan suficientemente rápido, pero son irracionales. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que algunas veces cuando la empresa entra en insolvencia financiera, es decir, como la TAM se tiene que reestructurar o que de plano quiebra, uno dice, oye, podría bajar sustancialmente el bono. Porque tú dices, oye, allá aquí liquidamos todo lo que hay en las tiendas y hasta ahí llegamos. Pero, por ejemplo, el caso de Pacific Gas and Electric Company, que es famosa por la película Erin Brockovich, PGE, da gas y electricidad a casi todo California, en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes una empresa de utilities, de servicios básicos, como sería Enel aquí en Santiago, o Agua Andina o Metrogas, y la empresa entra en quiebra, ¿quebrará o no? No, ¿Por qué no? que de algún lado van a tener financiamiento si tienen tanto, son solo ellos los que proveen. ¿De qué parte van a tener financiamiento? ¿El gobierno puede ser? Del Estado, muy probablemente. Porque como es un monopolio natural, no puedo dejar a la gente sin calefacción. ¿Se entiende? Entonces, generalmente esas empresas que aparte uno percibe que los utilities son negocios súper seguros, la gente es raro que si le suben el precio del agua no va a dejar de tomar agua o no va a dejar de prender la calefacción, está como amarrado a eso y no me puedo ir a la alternativa, el costo de cambiarse es muy alto. Entonces, dice, no, es probable que alguien vaya y lo rescate. Entonces, por ejemplo, si ustedes después quieren averiguar, PGE a principios del 2018, se le hizo una demanda después de los incendios forestales de 2017 en California y un juez resolvió que era culpa de Pacific Gas and Electric Company, porque dijo que no le habían puesto un revestimiento suficiente a los cables, entonces los cables de electricidad se calentaron, prendió un árbol y se quemaron 5.000 casas. Por ende, multaba a la compañía con 17.000 millones de dólares que tenían que pagar, y cuando le pasaron esa multa, la empresa dijo, estoy quebrada. Y entonces ahí uno queda. Oye, las casas ya se quemaron, probablemente hayan compañías de seguro entre medio, y tu opción es pasarle la multa de 17.000 millones de dólares a la empresa, que la empresa es incapaz de pagar, y dejar sin gas y electricidad todo, o no. Y entonces, cuando pasa eso, dice, oye, los bonos bajan algo, y después el Estado dice, mira, vamos a reestructurar, ya sé que no lo dejemos quebrar. Nosotros le vamos a dar un subsidio, pero en vez de pagar en 5 años más, esto páguenlo en 15 o en 20 años para que les quede más suave la cuota y se salven y puedan cumplir con todo, porque si no, no da. Y no podemos dejar a la gente sin gas y electricidad. ¿Qué habrá pasado con el bono después de hacer esa reestructuración? ¿Habrá subido o habrá bajado si después se salva de la quiebra? ¿Qué creen que habrá pasado? ¿Nadie sabe lo que habrá pasado después de que una empresa se salve de la quiebra? Igual sigue siendo insegura, según yo. O sea, como Sigue con siendo mucho riesgo. inseguro, pero ¿qué pasa con el precio? Disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué creen que disminuye? Porque recién como que salieron de la quiebra, entonces necesitan como volver a armarse. Entonces sí, Por eso, pero cuando estaba quebrado, ¿cuánta vida le quedaba a la empresa? Nada. Nada. Y cuando ya le dicen, ya, mira, te vamos a dejar pagar en los próximos 20 años, ¿cuánta vida le queda? Más que nada. Más que nada, pues entonces va a subir el precio. ¿Se entiende? Miren, voy a mostrarlo en la página de la Bolsa de Santiago. Enjoy, no está quebrada,
pero tiene el agua hasta el cuello. Entonces, miren, precio de la acción de Enjoy no es lo mismo con los bonos, pero o sea, no es la misma magnitud, pero es en la misma dirección. Para que se hagan una idea, del 2017 en adelante, 23 pesos. Miren, yo tuve Enjoy la acción hace 10 años y ahí valía 100. Yo la compré en 80, la vendí en 100 y chao pescado. Ahora, fíjense en cuánto va. Entonces empieza 2017, 2019 y ya iba súper mal pre-pandemia. Ya la pandemia solamente le puse la lápida. Pero fíjense, baja, 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 3 pesos. 2,82 pesos. Y después empieza ya a reestructurarse. Y empieza, en fin, como que el gráfico pierde escala. O así que si alguien tiene la duda, decir, mira, aquí valía 2,97 y después cuando ya vino como el primeros guiños de apertura, de salvarse, 5 pesos. O sea que subió 66% en unos cuantos días. Después de nuevo, oye, valía 3,66, se salvó 5,52, de nuevo como un 50% al alza. Y después fíjense que subió harto, hasta 10 pesos. Esto era ahora, a principios, los primeros días de marzo, cuando partíamos el curso. Y entonces ahí, sobre todo por algo que vamos a ver en acciones la próxima semana en Patrimonio, porque emití un bono convertible. Oye, miren, si quieren ustedes préstenme plata, pero si en algún momento a ustedes les conviene, pueden convertirse en accionistas de la empresa y cambien ese pasivo por patrimonio. Ah, ya, qué buena onda, po. Y entonces subió el precio. Y ahora destruidísima de nuevo. ¿Se entiende? Entonces fíjense que cuando hay como una idea de que la empresa se puede salvar, va para arriba. Cuando va para abajo, que no le ven futuro, ¿se entiende? Y todo esto depende de justamente el concepto contable que nosotros decíamos. Si la empresa, imagínense Toys R Us. Ustedes son una juguetería súper, súper tradicional. No es que vendan cosas más modernas, no es e-commerce, ni una cuestión, una librería, o sea, perdón, una juguetería tradicional a morir, así como la de mi pobre angelito, muy tradicional. ¿Ustedes dejarían que la empresa cierre o no? ¿Ustedes preferirían que la empresa se mantenga abierta o que cierre? Que se mantenga abierto. ¿Por qué? No sé, por la tradición, no sé, da lata que cierre una empresa así. O sea, justamente eso es lo que quiero insinuar, porque hay una decisión emocional. Pues imagínense que ustedes hayan ido a comprar en la infancia, así como, ay, que está en la tienda de toda la vida. O sea, GameStop no es nada muy distinto. Oye, es que nosotros hemos comprado juegos de PlayStation toda la vida en GameStop y ahora murió, hay que levantar la acción. Pero eso no produce que la empresa vaya a tener utilidades. La empresa está destinada a la quiebra igual porque la aplastan las plataformas digitales, que es distinto. ¿Entiendes? Entonces, si yo no adapto el modelo de negocio, la empresa es inviable. Entonces, la decisión financiera racional es decir, a ver, si la dejo vivir, ¿cuánto vale? 500. Si la liquido ahora, ¿cuánto me queda? 700, hay que matarlo. Esa es la decisión de quiebra. Si en continuidad del valor en uso, que es lo que nosotros llamamos el valor presente de los flujos de caja, o el valor de liquidación neto de todos los costos que dijimos, me da más el valor en uso que viva. Pues. Si me da más el valor muerta que muera. Pues. Es una cosa lógica financiera. Pero por eso, por ejemplo, resurgen no quiebran los equipos de fútbol. Fíjense en este gráfico. Acá tenemos los bonos de la Juventus en la línea blanca, la línea azul es el Inter de Milán y el Manchester United en la línea naranja. Y fíjense que los centramos aquí a la izquierda. Hace casi 2 años, todos le pusimos el mismo valor. Da lo mismo si eran 100 millones de euros, 5 millones de libras esterlinas, lo que sea, base 100, para que fueran comparables. Entonces, fíjense que al que le ha ido mejor es al Manchester United, pero ha tenido suerte,
Porque en realidad el Manchester United, como por 2 o 3 años seguidos, fue el fono más asqueroso de toda Europa. El peor desempeño financiero posible es el performance del Manchester United. Y fíjense, si alguien es muy futbolística o futbolístico, el resultado que hayan tenido en la cancha tiene poca influencia con el resultado financiero que tenga haber invertido en su fono. ¿Sí? Entonces fíjense que si todos partieron en 100, me gané los intereses, lo que uno llama el interest yield, del rendimiento por los intereses, y además subió hasta 109. Entonces el capital yield me gané otro casi 10%. En el caso de la Juventus, oye, quedó más o menos en 100. Ni fu ni fa, ya me gané los intereses, ¿no? Pero en el caso del Inter de Milán, que está súper complicado, por eso le pidió a los jugadores que se bajaran el sueldo durante 3 meses, el bono va abajo, va a 95% el valor par, entonces quizás te pagó intereses de 2%, pero bajó 5% en el neto, perdiste plata. Por eso esa idea de que los bonos son libres de riesgo no existe. Nada en la vida es libre de riesgo. Todo tiene un riesgo. Bonos de fútbol son más riesgosos que bonos de Alemania, quizá, obviamente, pero fíjense acá en marzo, cuando se desmoronaban todos los mercados financieros del mundo, estaba hecho peor el bono del Inter de Milán. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, mira, si hay cosas que son súper emocionales en los equipos de fútbol. Porque miren, si el equipo de fútbol gana, ¿qué debería pasar con el precio de la acción o del bono del equipo de fútbol? Aumenté. ¿Por qué? Creo que ambos contestaron al mismo tiempo, pero yo entendería que los dos dijeron sube. ¿Por qué? Porque Klaus. yo creo que de alguna manera como que se espera que el equipo rinda, que siga rindiendo más. Entonces, ¿Rindiendo qué? o sea, que va a ser más plata, que va a ¿Cómo? seguir campeonando, por ejemplo, o sea, haciendo lo que se dedica. Ya gana la Libertadores, ¿cuánta plata le queda al equipo? O la UEFA, lo que quieran. ¿Cuánta plata le queda al equipo? Ni uno, pues el premio se reparte prácticamente entre los jugadores. ¿Se entiende? Entonces, por eso después nosotros vamos a hablar, oye, de los dividendos regulares, especiales, de liquidación, etcétera. Pero uno dice, oye, ganó un partido. Hay un estudio hermoso, después lo pueden discutir con los profesores de economía, de cuántos los goles, de dónde iría a tirar los penales, etcétera, y eso sí produce realmente un retorno económico. Hay como una economía de los eventos deportivos, no solamente del fútbol, de cualquier otro tipo de eventos deportivos, del béisbol, del básquetbol en Estados Unidos, etcétera. Pero uno dice, oye, financieramente a todos los equipos de fútbol del mundo le va como el forro. A todos, a todos. El Barça, el Real, aquí todo esto. Oye, el Inter de Milán al borde de la quiebra. Azul, azul, blanco y negro, cruzado. Oye, un desastre. Cruzado el año pasado ganaba más plata que el resto de los otros equipos, pero fue como suerte. Nosotros mostramos cuando íbamos intangible. La U, puras pérdidas del 2019, con gente en el estadio, los 4 trimestres. El 2020 sin gente en el estadio, todos ganancias. Ah, el negocio parece que no es llevar gente al estadio. ¿Se entiende? Entonces uno diría, oye, es que realmente ganar partidos traerá más plata, más utilidad en última línea, y que eso se pueda recompensar con mayores dividendos para los accionistas. Quizá el bono uno dice, nada, oye, ganó el partido o no ganó el partido, igual me debe plata, no le pasa nada. ¿Entiende? Por eso que, por ejemplo, la Bolsa Electrónica de Chile durante un tiempo creó un índice, el índice GOL, y el índice GOL justamente medía el desempeño de las acciones de cruzados, de azul a azul y de blanco y negro, y al tiempo dijo, esta cuestión no vale nada, chao. ¿Por qué? Porque las acciones no se compraban. Entonces, como que yo tenía hoy el precio de la acción de enero, uy, no, eso no es ni siquiera un fair value. ¿Qué tiene que ver en mayo lo que haya costado en enero? No sé, y dijo ya, a ver, ¿a quién le importa este índice? ¿Le importa a los que mueven las lucas grandes, a la FP, a las compañías de seguros? No.
le importa a los hinchas. Pero los hinchas, ¿por qué fueron a comprar acciones de los equipos chilenos? Porque estaban en contra de la sociedad anónima. Bueno, no diría eso, porque para estar listado en la bolsa es una sociedad anónima abierta. O sea, la concesionaria. Ya, por ahí va. Pero ¿por qué tuve que abrir la acción a la bolsa, la concesionaria? Estaban en quiebra, ¿no? Porque están en quiebra, pues. Entonces, si usted o alguno de sus familiares tiene acciones, oye, todos fuimos a comprar alguna acción como el 2007, pero 20 luquitas, 30 luquitas, nadie fue a poner 400 millones de dólares porque me gusta la U, pero tiene un límite, ¿vos se entiende? Porque nadie espera aquí forrarse, que las utilidades son gigantescas. En el fútbol hay buenos números en los ingresos, pero todo eso se va en gasto, en utilidades, el negocio puede ser malo, muy malo. Si ustedes pueden mirar los estados financieros del Ajax, bueno, todos los que están acá, la Juventus, la Lazio, el Manchester, son estados financieros públicos porque sus acciones listan en la bolsa. El Borussia, no sé, hay unos 20 equipos por lo menos listados en bolsa en el mundo y van a ver que los números son un asco. Financieramente eso es irracional, por eso eso pertenece como al ámbito de behavioral finance. Ir a comprar una inversión, sea un bono, sea una acción de un equipo de fútbol, financieramente es súper ilógico. Pero te gusta el equipo. No todas sus inversiones van a ser lógicas en la vida. ¿Se entiende? Entonces, oye, mira, no hay nada más riesgoso que comprar esto, porque fíjense que la mayor parte de los activos de un equipo de fútbol, ¿de qué tipo son? No solamente en el sentido contable, sino que en el sentido de la vida. ¿Qué tipo de activos tiene un equipo de fútbol? ¿Los jugadores? No, ese justamente no es un activo. ¿Los pases de los jugadores? Ya, pero eso es contablemente. ¿Pero qué clase de activo es el pase del jugador? Intangible. Intangible, po. Y lo que más tiene es la pasión, la hinchada comprometida, tiene cántico y todo eso es una marca, y eso es intangible. Me da lo mismo si se puede meter dentro del balance o no, pero es intangible, po. Y entonces, si la empresa quiebra, ¿cuánto valen los intangibles? Nada. Nada, po. Entonces, fíjense que financieramente eso no tiene ningún sentido. ¿Entienden? Pero hay inversiones que son de ese tipo como irracionales, digamos. Behavioral finance se llama eso, o behavioral economics en el área de economía. ¿Entiendes? Entonces, esta inversión es riesgosa, no es libre de riesgo, para que quede súper claro. Entonces, nosotros dijimos, mira, algunas cosas son estratificar los mercados en donde se adquirió. Oye, el mercado es de primario, el emisor me lo vendió, yo se lo compré al Inter, o se lo compré a no sé qué banco italiano, o a no sé qué fondo de pensión de Singapur, ya. Si yo se lo compré al emisor, el mercado primario, si no el mercado secundario. Perdón, ¿alguien? Profe, pero entonces, ¿por qué subían como las acciones de los equipos de fútbol? Por cualquier cosa, por oferta y demanda. Solo por eso. Es que siempre hay que verlo comparativamente. Los mercados financieros se ven así. No hay que decir, oye, que mira, es algo de lo que le pasa a Chile. Y lo voy a explicar de inmediato. Porque si uno separa el riesgo de un instrumento financiero, por ejemplo, podría ser bonos soberanos de un país como Chile, o bonos de otras cosas, que son empresas o son instituciones, pero no son países. Y eso se separa en el riesgo de que te pague, si lo más probable es que te pague es grado de inversión y si no es grado especulativo. Entonces, por eso a veces si uno quiere vender un bono de súper mala calidad, dice, oye, este es un bono de alto rendimiento, high yield. Pero alguien dice, sí, pues, pero para que traiga alto rendimiento tengo que correr mucho riesgo. Sí, pues eso va acompañado, va de la mano. Entonces lo que pasa es que todo en los mercados financieros se debe ver comparativamente, porque uno dice, oye, Chile sigue siendo el jaguar de Sudamérica, pero ¿quiere decir que Chile esté mejor que lo que estaba hace 10 años? No. Nadie, o al menos nadie está convencido de que estemos mejor. Lo que pasa es que el barrio está hecho pebre.
Argentina, esto en términos de mercado de capitales, a lo que no es atingente, ¿no? Pues Argentina, nadie quiere hacer relaciones con Argentina, Walmart se va, se expropian las empresas, los bonos están en default, Venezuela 1.700.000% de inflación. Obviamente Bolivia, Surinam no existen en términos de mercado de capitales porque son muy chiquititos. Entonces uno dice, oye, Colombia, lo acaban de degradar a bonos basura, entonces hay un tipo de inversionista que no puede invertir en Colombia. Brasil hace rato que lo habían bajado a bonos basura. Perú está vuelto loco con las elecciones, entonces como que está en los mercados de capitales lo tienen ahí como que, ¿qué pasa? No sabemos si Perú va para arriba o para abajo. Entonces uno dice, oye, claro, Chile sigue siendo el jaguar, pero porque el barrio es así, ¿no? Pues no cae muy afuera. Pero nadie podría decir que Chile es como los países nórdicos, pues, ¿se entiende? No es Nueva Zelanda, no es Australia, no es Canadá, no es los países que tienen la mejor estándar de calidad de vida en el mundo. Más allá de los mercados de capitales, porque claro, uno puede decir Estados Unidos, Inglaterra o Japón, tienen los mercados de capitales más grandes del mundo, pero no tienen los mejores estándares de calidad de vida en el mundo. Cosas distintas, ¿se entiende? Entonces uno dice, pero Chile todavía sigue siendo A menos. Sí, claro, pues que la clasificación de riesgo del país es buena, pero ya no es tan buena como cuando éramos A más y que éramos casi AA, así como los mejores países del mundo. Es lo que pasa es que todos los otros han empezado a caer nomás, efecto dominó, y el barrio es así nomás. Pero sigue siendo como que nosotros somos malos, pero es que los otros son súper malos. Pero eso no quiere decir que no hayan ascendido a bueno. ¿Entiendes? Entonces, por eso que los instrumentos financieros deben verse comparativamente. Entonces uno dice, oye, mira, los bonos del Manchester United son malos, pero los bonos del Manchester City son súper malos, pues entonces parece que deberíamos comprar igual los del Manchester United. ¿Entiendes? Entonces tú dices, oye, las acciones sí son malas, pues, pero en vez de las acciones de Falabella hay que comprarlas. ¿Y si ahora no puedo ir tú, por favor? Ay, desactivar. Entonces, fíjense que eso hace la diferencia. Por eso uno dice, oye, ¿por qué compraría un bono malo? Bueno, porque es mejor que uno muy malo. Comparativamente. Oye, pero mejor no compro un bono. Bueno, te va a rentar cero. Capaz que me tengo que arriesgar. Por eso que, por ejemplo, en términos de plazo también, es por eso que, fíjense, siempre para los que están más preocupados de las evaluaciones, una parte importante de la clase va direccionada a entender cómo funciona esto, y por eso que la mitad de la prueba es cualitativa. Entonces uno dice, oye, si yo me pagan tasas casi de cero, que son muy grosas, entonces no da. Nadie va a querer invertir en algún proyecto que te da cero, es como dejar la plata en la caja, y mejor, pues, porque capaz que si yo invierto en unos bonos de cero de Grecia, Grecia no me paga. Chuta, o el euro se devalúa, mejor meto la plata bajo el colchón, sí. Los inversionistas entonces han tratado de ir a bonos más sofisticados. Austria, Irlanda, Costa de Marfil emitiendo bonos a 100 años. Yo no sé lo que pasa, o tengo más probabilidad de saber lo que pasa en 2 años, pero ni idea lo que pasa en 100 años. Entonces, lo que hacen es comprar bonos más largos para que en vez de pagarme 0 o 1%, me paguen un 8, un 10% anual, pues, para que haya algo. ¿Se entiende? Entonces, si yo le presto a Alemania, me renta 0. Ay, quizás tengo que prestarle a Camerún, más riesgoso. Entonces los inversionistas tratan de ir seleccionando en el sentido de que la rentabilidad que te vaya a producir sea algo, porque si no, me tengo que quedar en caja. Entonces por eso quizás me voy a bonos de equipos de fútbol, que era algo que tradicionalmente no se haría, y así sucesivamente. Me voy a colocaciones privadas, algo que yo le daba harto en el capítulo. Oye, porque las colocaciones privadas están pagando mejores tasas que los bancos, y los que emiten los bonos pagan menos tasas, como que los dos podrían ganar. ¿Se entiende? Entonces, por eso que eso depende de la clasificación de riesgo, de una serie de factores. ¿Se entiende? Luego mostramos los bonos, ahí no le hice ningún cambio a la de presentación final, y decíamos, mira, una de las gracias de emitir un bono es que la empresa pueda juntarse. Entonces tú dices, oye, tengo un fondo de pensiones, el CalPER de California, los profesores de California, y puede invertir en los bonos de Entel, del Metro, de Codelco. Ya,
Eso es mejor que el depósito a plazo que te paga el banco y es menos de lo que te costaba el préstamo que te da el banco. Ambos ganan. Entonces desintermedian, se saltan al banco. ¿Se entiende? Entonces ahí ese juntarse no es gratis. Para emitir un bono hay un tamaño mínimo, 50 millones de dólares. Diría que quizás 40. Las cajas de compensación, sobre todo, 800.000 UF, lo más piñufla, lo más chiquitito que se ha emitido localmente. Internacionalmente, obviamente, los montos son más grandes. Entonces uno dice, bueno, no todas las empresas necesitan 200 millones de dólares. Por eso que decíamos al final de la última clase, oye, las pymes no van por este mercado. ¿Se entiende? Entonces, porque para emitir un bono necesito hablar un idioma. Necesito que los estados financieros estén en el idioma IFRS. Entonces digo, por eso que la puede vender una empresa china en Estados Unidos y en Japón, y en Inglaterra y en Sudáfrica y en Chile, y hablan todo IFRS. Ah, listo. Esa es una de las grandes ventajas. Si no, no podría haber encontrado esos tipos de inversionistas, y todos ganan, porque él me cobra más barato, y él gana más, diversificamos el riesgo, estamos en distintas monedas, listo. Hay una serie de ventajas. Para llegar a eso, la empresa ¿qué tiene que tener? Tiene que tener los estados financieros bajo IFRS, tiene que pagar derechos de bolsa, tiene que pagar una clasificación de riesgo, tienen que estar auditados los estados financieros, tengo que tener un departamento de relación con los inversionistas, etcétera. Entonces hay que hacer un roadshow, pasearme por el mundo para que me conozcan. Entonces cuando ven el Chile Day y todas esas cosas, eso cuesta. Hoteles, centros de conferencia, viáticos que hay que pagarle, y sobre todo que los gerentes más importantes de la empresa no estén trabajando, pues dejan de hacer negocios para ir a vender la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a emitir un bono. Entonces, por eso que no todas las empresas emiten un bono, tiene un costo, y ese bono o esos bonos que van a emitir quizás le funcionan para las grandes empresas. Para las empresas más pequeñas, insisto, se ha abierto este mercado de los private placement, pero si no, tienen que ir al banco. La pyme que necesita 10.000 dólares tiene que ir al banco. El que necesita 10.000 millones de dólares Amazon va y vende un bono. ¿Se entiende? No sé si es suficientemente claro hasta ahí. ¿Dudas? Todos claros y claros. Entonces, uno dice, mira, en webcurso van a encontrar, yo les hablé de los bonos de Casino Dreams, y nosotros vamos a revisar un poco los bonos convertibles de Casino Enjoy, cuando empecemos patrimonio. Pero en webcursos van a encontrar el prospecto de los bonos de Casino Dreams y los bonos de FASA. Y les subí un Excel que está ahí con la tabla de desarrollo para que juegan, le suben la tasa y van a ver cómo cae el valor presente y el porcentaje del valor parto, para que jueguen un poco, y ahí tienen una tablita con lo que hacer, el precio del bono, la tabla de desarrollo, todo lo que se le ocurre. Casino Dreams, lo decíamos en la última clase, intentó emitir un bono, hizo todo el roadshow, todo el proceso, le pagó a todos los que había que pagar y se retractó. Por ende, no tiene ni un pasivo. Si yo voy a los estados financieros de Dreams, no hay un pasivo de bonos por pagar o de obligaciones por bono u obligaciones con el público, que son como típicamente los nombres que se utilizan. ¿Por qué? Porque el pasivo se crea cuando te pasan la caja. Ese es el momento del tiempo que crea la obligación. Entonces, ustedes me prestan plata a mí comprando un bono, listo. Cuando ustedes me placen la plata, tienen el derecho a exigirme algo. Si no, yo no tengo ninguna obligación. Y luego, si ustedes ya me pasaron la plata y yo no les pago, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Demandaron, ¿no? ¿Para solicitar qué? Como la devolución al final. Si no me quiere pagar. No te quiero pagar. Quiebra. La quiebra, pues listo, ahí sí. La quiebra implica liquidar todos los activos y todo eso. Entonces, por eso que en caso de default o cesación de pago o no pago, los bonistas pueden solicitar la quiebra. ¿Entienden? Entonces eso es súper importante. Igual que el prestamista, digamos, el banco, el acreedor puede solicitar la quiebra, los proveedores, los tenedores de, perdón, los arrendadores en un leasing, el lessor, etc.
se tendrán que poner a la fila, en distintas prioridades, todo lo que discutimos al principio, pero pueden solicitar la quiebra. Eso es algo importante. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está viendo todo lo que son la tasa de que voy a exigir en un bono, te da un mínimo que tiene que ver sobre todo con el valor del dinero en el tiempo. Lo mínimo que te pague alguien en la economía, en el caso de Chile, la tasa del Banco Central. Oye, eso es como lo que se llama a veces la tasa libre de riesgo. Nada puede ser más bajo que eso. Pero después, si tú eres Codelco, eres un poquito más riesgoso que el Banco Central. Te paga un 0,1 extra. Si tú después eres el metro, por ejemplo, ya paga 0,2. Si tú eres Agua Andina, paga un 1% más. Si tú eres Enjoy o la Polar o la Tamerlane, ya empiezo a pagar mucho más. Y eso corresponde más bien a este ítem, al spread o al premio o a la prima por riesgo. Mientras más riesgoso sea, ¿qué debe pasar con la tasa? Sube. Sube, listo. Eso es un objetivo esencial de este curso. ¿Entiendes? Riesgo y retorno van asociados de la mano. Entonces, así es como se va a estimar la tasa. Mientras más riesgo haya, más alto. ¿Cuánto extra? No sufran con eso. Hay mitad de un curso completo en Finanzas 2 para sufrir con eso. ¿Sí? Regla de oro de este curso. Cualquier cosa en la vida, ¿qué debería valer? La respuesta está en la lámina, por si acaso. ¿Cuánto debería valer cualquier cosa en la vida? El valor presente de sus flujos de caja. Gracias. Eso es, un punto menos. El valor presente de los flujos de caja. El préstamo valía el valor presente de las cuotas. Las acciones te van a pagar el valor presente de los dividendos, listo. Los bonos pagan el valor o valen el valor presente de los cupones. Le hemos cambiado al flujo de caja el nombre. Me pueden decir, oye, en los leasing eso es el canon de arriendo. Está bien, pero es el valor presente de los cánones de arriendo. Todo debe valer el valor presente de los flujos de caja. ¿Se entiende? Y entonces, esa idea es que inicialmente un bono podría tener distintas formas. Por ejemplo, lo más habitual para la empresa, pero que es lo más complejo de valorizar quizá, es que tú tengas un proyecto y tú trates de adaptar los flujos que voy a pagar en el bono que financia el proyecto de acuerdo a cómo los vaya generando. Entonces, digamos algo más o menos de este orden. Digamos que tú construyes una central hidroeléctrica, ¿ya? Que no sé, tiene una vida útil de 30 años. Entonces tú te vas a demorar los primeros 3 años en construir. ¿Cuánto puedes pagar mientras estás construyendo la central hidroeléctrica en el bono? Nada. Nada. Nada, listo, le voy a poner 0. Después digamos que los primeros 5 años empieza a operar con baja capacidad. ¿Cuánto puedo pagar? Poco. Poco ya, le voy a poner 10. Y después ya empieza con alta capacidad y entonces está 22 años operando bien y entonces ahí puede empezar a pagar la luca grande, digamos. Le voy a poner 500. ¿Se entiende? Entonces piensen sobre todo los que sean, no sé, del norte, proyectos de energía renovable. Si tienen molino eólico ahí como camino a La Serena, etcétera, si tengo 2 molinos eólicos estoy muerto. Y pongo 2 paneles solares, no genera nada eso. Si yo hago un parque fotovoltaico que pongo 10.000 paneles solares con la inclinación correcta o pongo 300, 500, 2.000 molinos eólicos, hay economías de escala, algo básico. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dices, oye, sí, al principio no, lo voy haciendo por etapas, van entrando en operación, tengo que diversificar las fuentes de energía porque a veces si no corre viento suficiente no puedo paralizar esto. ¿Qué voy a tener de reemplazo? ¿Voy a tener petróleo? ¿Voy a tener energía de qué tipo? ¿Voy a tener biomasa, por ejemplo, para las empresas cuando fabrican retazos de árboles y cosas así que puedo quemar? No sé, pues. Ya, bueno, la empresa va a pensar en eso, ¿se entiende? Entonces fíjense que si acá yo pago 0, acá pago 10 y acá pago 500, no hay una fórmula de matemáticas financieras que te simplifique esto. Hay que traer todos y cada uno de los cupones a valor presente para valorizar. Entonces eso típicamente un bono que esté estructurado, está armado como al gusto de la empresa,
o al proyecto que esté financiando específicamente con ese bono. Y por eso que a veces se llaman transformers. Se adaptan a las necesidades de la empresa. Eso es lo más. En otros casos, lo que uno ve es que el bono, por ejemplo, podría ser 0 cupón, y entonces eso no quiere decir que no pague nunca. Lo que pasa es que hace un único pago al final. Lo que se refiere a 0 es que entre medio hay 0 cupones. Entonces, por ejemplo, la Polar, el 2014 emitió un bono 0 cupón a 99 años. Entonces el bono decía, mira, yo te voy a pagar todo el 2113. Entre medio, no sé. ¿Se entiende? Pero si la Polar te promete pagar todo el 2113, ¿eso es riesgoso o poco riesgoso? Riesgoso. Riesgoso. No todos están dispuestos a comprar ese bono. Entonces, ese bono quizás es tu match. Por eso que los bonos 0 cupones en general quedan para los bonos de corto plazo. Un PDVC del Banco Central, un papel descontable del Banco Central 180. Eso significa que el plazo del bono o la madurez o el vencimiento es en 180 días más. ¿Tendría Profe, sentido? Ajá. una pregunta, el que invierte en el bono, por ejemplo, el de la Polar, que estaría como para el 2133, ¿qué podría estar buscando esa persona que invierte en ese con un riesgo tan alto al final? ¿Cuál podría ser como su beneficio Retorno. si es tan riesgoso al final? Un retorno, y aparte, comillas, muchas comillas, me aseguro de que me paguen por 99 años. Porque suena súper riesgoso, pero hace 7 años pasó eso y la Polar todavía no quiebra. ¿Se entiende? O sea que, Sí. porque aparte uno dice, claro, es que si invierto en un bono súper seguro a 2 años me paga 1. En cambio la Polar pagaba 22% en ese bono. Ah, cambia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, perfecto. como que podría ser que, pero no todos los inversionistas están preparados para eso. Seguro que un fondo de pensión tiene prohibido comprar ese tipo de bonos, pero podría ser un inversionista más sofisticado que esté dispuesto a exponerse a ciertos factores de riesgo clave. Así como hoy yo creo que se va a apreciar el tipo de cambio del won coreano, entonces voy a comprar bonos en wones coreanos. Ah, y además creo que en las tasas a un plazo bien extraño, a 64 años y medio, están mucho mejores que las de 99 años y que las de 50. Entonces me voy a exponer a una cosa bien extraña. Pero ese es un inversionista que aquí se llama calificado, tiene que rendir una prueba en la CMF y todo para que certifiquen que puede comprar eso y que conoce realmente los riesgos que está soportando. ¿Sí? Entonces fíjense que si son estos 6 meses de un bono 0 cupón, que en general son los de corto plazo, uno dice, oye, ¿ustedes irían a buscar los intereses todos los meses? ¿Tendría sentido que si yo digo el bono a 6 meses, le voy a pagar un 1% en 6 meses más? ¿Ustedes irían a buscar un 6% cada mes? No tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido, pues sería ineficiente. Oye, si yo te escribo un cheque, si yo te hago una transferencia, si ustedes tienen que ir físicamente, todo es ineficiente, es tonto. Entonces, por eso que los bonos de corto plazo en general son 0 cupón. Y porque aparte ustedes no es que lo compren y lo vendan mucho cuando es a corto plazo. Entonces, en general, cuando queda, por ejemplo, menos de un año, tú emitiste un bono a 10 años, pero han pasado 9 y le queda menos de un año, casi deja de transarse. Mucho menos líquido, porque en el fondo dices, oye, me falta un cupón, lo aguanto por 6 meses y chao. ¿Se entiende? Pero alguien dice, no, no me siento cómodo esperando 99 años con la Polar, 100 años con el Sleeping Beauty Bonds de Disney. Oye, se emitió en 1993 y termina de pagar el 2093. Allá. Entonces, en ese caso, tú dices, oye, ¿por qué no me haces pagos parciales solo de intereses? ¿Entiendes? Entonces tú dices, oye, los intereses que te voy a pagar, no sé, por 5% al año, entonces eso es más o menos 2,5% semestral. Todos los intereses, todos los meses te pago, todos los semestres te pago 2,5% durante 200 semestres. Y al final te devuelvo toda la plata. ¿Se entiende? No es que no te lo devuelva, pero fíjense, y ese cálculo está en el capítulo de matemáticas financieras.
cuánto te devuelvan en 200 semestres más, hoy en día vale casi cero en valor presente, el 0,3%. El valor está dado por los intereses que paga periódicamente, no por el único pago que está al final. ¿Se entiende? Y entonces lo complejo es que tú digas, al final del bono, ¿cómo pago? Imagínense Disney, pues fue pagando, pero al final tiene que volver 300 millones. ¿Con qué pago los 300 millones? ¿Puede ser con otro bono? ¿Generando Con otro otro bono? bono. Eso es. Por eso fíjense, las empresas normalmente lo que hacen es financiamiento estructurado. Entonces tú dices, oye, mira, voy a tener por aquí los activos y yo invertí, no sé, los 300 más inventario, más otras cosas, ya digamos que Disney tiene 500 millones. Y aquí pongo el pasivo. Los pasivos era este bono de 300 y entonces lo que resta es el patrimonio. El patrimonio es 200. Entonces digamos que Disney lo hace súper bien y le da el 10% de esto. Entonces genera 50. Y el bono está obligado a pagar el 6% de eso. Entonces, de los 300 paga 18. Ya. ¿Cuánto le sobra a Disney? Estos son flujos de caja. ¿Cuánto le queda a Disney? A los accionistas 32. de Disney. 32. 32. Listo. ¿Qué hago con esos 32? ¿Van a patrimonio? Sí, es cierto, esa es la contabilidad, pero en el negocio, en lo cotidiano, ¿qué hace? Lo reinvierto. Ya. Podría reinvertirlo. Opción A, que vaya a utilidades retenidas. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué otra cosa podría hacer con esa plata que sobra? ¿Pagar dividendo? Eso. ¿Entiendes? Por eso esto es justamente el link con lo que vamos a ver en patrimonio la próxima semana. Oye, los 32 págamelos como dividendos. Si no tengo nada mejor que hacerte los pago como dividendos. Pues si estoy creciendo a una tasa ridículamente alta, no pago dividendos. Amazon, Google, Netflix, etc. No pagan ni uno. Chao. Te necesito toda la plata para reinvertirla en el proyecto. Cuando se te acabe ese hipercrecimiento, entonces ponte a pagar dividendos como loco. Apple no pagó dividendos del 97 hasta el 2012, pero que pagó unas cosas muy chiquititas, pero cuando se puso a pagar duro, el 2014. Y de ahí en adelante ha pagado casi 600 mil millones de dólares en dividendos. Entonces, me dice, te espero mientras tú estés generando y tengas que reinvertir, pero después cuando Apple tiene el récord en la historia de las utilidades de una empresa, 75 mil millones, si no me equivoco, y creo que lo había vuelto a batir ahora en su segundo trimestre, porque Apple, su año fiscal, digamos, o año financiero, empieza en septiembre. Entonces, en su segundo trimestre, que sería a 31 de marzo, habían creado la utilidad más grande de la historia. Entonces digo, ¿y qué más tengo que crear? No, pues si el iPhone ya está medio diseñado. No necesito 30 mil millones de dólares para diseñar el iPhone, el iPod, el iPad, el MacBook Pro 2, 3, 8, 20. Listo. Quizás debo pagarlas como dividendo. Si no, tengo que retenerlos. Por eso, fíjense que son tus posibilidades. Pues, pero en algún momento, y aquí es donde yo me quería enfocar para terminar la clase, tú vas a tener que pagar estos 300. Si yo pago esos 300 es con otro bono, por millones de razones. Por ejemplo, porque tú compraste un bono de Cencosud y Cencosud te cae bien desde toda la vida, llevamos 20 años casi y me ha pagado todos los años súper bien, no tengo que verle la cara a nadie nuevo. Y si en realidad me volviera la plata, yo tendría que volver a buscar otro bono que me caiga tan bien como Cencosud. Mejor me quedo con Cencosud. Si no, fíjense que para pagar 300, porque uno dice, no, pagarlo con caja, ¿sí? Pues tendría que vender la fábrica, tendría que vender los parques de diversión en el caso de Disney para pagar esos 300. No tiene sentido, porque tú estás matando el activo. ¿Se entiende? Entonces, cuando te llega el momento de pagar el gran, digamos, el cuotón final del bono bullet de los 300 millones, emite otro bono.
Por eso es que si uno ve aguas andinas, por ejemplo, uno ve que tiene la serie A, B, C, D, F, G, hasta la Z, ya se dio la vuelta, va como en la AH. Entonces, cuando emite el próximo bono, dice, mira, el bono de la serie AJ se ocupa para pagar el bono de la serie P, por ejemplo. Y sigo. Entonces, lo único que uno espera que el bono te pague permanentemente es ¿qué cosa? ¿El pasivo? Sí, pero ¿qué te genera el pasivo? ¿Los intereses? Los intereses. Eso es. Tú esperas que te pague 18. Chao. No, los 300 que me los devolváis un cacho. No, tengo que buscarme otro amigo. No, si somos amigos hace tantos años, págame los 18. No. Ya, te pago el bono anterior y yo te compro al tiro el otro bono, pues pasando y pasando. Y chao, y seguimos en la misma. Por eso que sobre todo en estructura de financiamiento o estructura de capital se habla del financiamiento estructurado. Tú le metiste estos 300 millones al balance y se van a quedar ahí para siempre, porque yo no voy a andar cerrando los parques de diversiones o las fábricas para las empresas, etcétera, porque tengo que pagar el bono. Y obviamente la empresa no va a tener los 300 millones de dólares en caja, es ridículo. O los invertí en inventario, en cuentas por cobrar, eso los pasé a los accionistas. Tu negocio no es tener caja, la caja no renta nada. ¿Se entiende? Entonces, por eso que esos son los más típicos, pero uno podría decir, mira, algo que se ha hecho súper harto los últimos años es emitir bonos perpetuos. Por una razón esencial, las tasas son asquerosamente bajas. Entonces, si tú dices, mira, puedo emitir un bono al 0,1%, hay que ser muy piñufla para tener un proyecto que rente menos que 0,1%. Pues entonces las empresas se han sentido confiadas de decir, mira, tú, si yo emito un bono en 10 años más, tengo que emitir otro bono y tú me lo vas a comprar. Hagamos algo mejor. Yo te digo que te va a pagar 0,1% de intereses para siempre. Así que te garantizo que jamás te voy a devolver el capital, pero te voy a pagar una tasa fija de intereses para siempre. Podría ser súper atractivo para algunos tipos de inversionistas y para algunos tipos de emisores. ¿Para qué inversionistas? Para los fondos de pensiones, sobre todo las que prometen, o las compañías de seguros que prometen pagar rentas vitalicias. Tengo un compromiso para siempre, por lo tanto me sirve un activo que sea el mismo compromiso para siempre. Hay un match. ¿Sí? Por el otro lado, los emisores, los bancos sobre todo han emitido bonos perpetuos porque dicen, mira, como las tasas están tiradísimas, vendamos este bono, me quedo endeudado a una tasa muy baja para siempre y es probable que cuando vuelvan a subir en el futuro yo ya no tenga nada mejor que hacer, pues entonces la tasa va a seguir siendo baja para siempre. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que No, estén bro. súper bien. Chau, chau. Ya, profe. Profe. Gracias. No hay de qué. Chau, chau.